sea aquí llamado conceptos clave, por no llamar conceptos correctos. ¿Okay? Hay una cuestión que me parece interesante acerca de, por supuesto, yo digo esto de la abstracción, porque pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo está regulada la casación excepcional en el Perú? ¿Okay? Y aquí hay un primer punto. En la regulación. Porque a mi juicio, también podría ser polémico o debatible, a mi juicio, la Corte Suprema es una sola cosa, más allá de estar dividida en salas, el modelo que tenemos está muy bien, no hay discusión, pero digamos, la Corte Suprema es, más allá de su estructura organizativa, el órgano de vértice del poder jurisdiccionalmente hablando, es el órgano de vértice. Y claro, para mí es un problema que hay distintas leyes procesales que regulan de manera diversa el rol que tiene la Corte Suprema en los distintos ámbitos. Para mí, dado que la Constitución dice que la Corte Suprema es Tribunal de Casación, es Tribunal de Casación en el mismo sentido que lo penal, lo civil, lo laboral y lo administrativo y lo que corresponde a hacer. Y por eso yo soy un partidario de que debería haber una ley general de casación. Obviamente, entiendo que en la lucha específica puede haber una regulación especial para la ley. Pero digamos, si el razonamiento es así, si la Constitución dice que la Corte Suprema es un tribunal de casación y las leyes procesales regulan el recurso de casación, tenemos que tener una mirada transversal de las leyes procesales para poder entender el modo como el legislador ha entendido el papel que debe cumplir la Corte Suprema como Tribunal de Casación. Entonces, creo que no queda duda que en virtud de la regulación de las tres leyes procesales más importantes, Código Procesal Civil, sobre todo y ante todo, porque es la definición supletoria, Ley Procesal del Trabajo y Código Procesal Penal, porque la ley de contencioso administrativo, como sabemos todos, tiene una revisión, una norma de revisión al Código Procesal Civil, salvo algunas disposiciones específicas que bueno, y es muy interesante porque en el Código Procesal Civil esto está, hablo de la casación excepcional, esto está regulado en el artículo 387. Y mira lo que dice, ¿no? Excepcionalmente es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos en el 386. Y lo que yo quiero hacer notar es que las normas se parecen pero no son iguales. Miremos, eso me parece interesante esta perspectiva comparada, ¿no? Y es, dice el Código Procesal Civil, excepcionalmente es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos en el artículo 306. Cuando la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de su doctrina. Todos sabemos que esta norma del artículo 387 no es la norma original. Nuestro Código Procesal de 1993, en su versión original, no contemplaba la
Esto fue una novedad del año 2009, pero lo que acabo de leer no es del 2009, es del 2022. Entonces, aquí otro dato interesante. Versión original del Código Procesal Civil no había casación excepcional. La modificación del año 2009 por primera vez incorpora la casación excepcional. Pero mira lo que decía. En el 2009 no. Decía, aun si la resolución impugnada no cumpliera con algún requisito establecido en el 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si considera que resolverlo cumplirá con alguno de los fines previstos en el artículo 384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte motivará la resolución. De no cumplir con alguno de los requisitos del 388, y el 388 en esa época, decimos que eran requisitos de admisión. La Corte Suprema, si puede cumplir uno de los fines del 388, dice que es adecuada aplicación del derecho objetivo y uniformidad de la jurisprudencia, la Corte Suprema puede conceder. Pero fíjense que no utiliza la expresión todo lo contrario. La versión original no usa la expresión, usa la expresión motivada adecuadamente. Código Procesal Civil, versión original no decía la expresión excepcional. Quiere decir que la Corte Suprema tenía que ajustarse a lo que el legislador le había dicho que tenía que hacer. En el año 2009, por primera vez se le da a la Corte Suprema una llave. Pero esta llave se le da con una obra. Dice, te doy la posibilidad que, a pesar que yo legislador, a pesar de que no se cumplan los requisitos que yo legislador te he dado, te doy la posibilidad que yo haga, pero para mí la tienes que justificar por qué la hagas. Siempre que se cumplan los requisitos. Pero en el año 2022, la llave se le da con mayor libertad, no con tanta libertad, pero con mayor libertad. Porque dice, si no se cumple el 386, que también son requisitos de forma, discrecionalmente, ya no dice motiva adecuadamente, discrecionalmente. Obviamente todos sabemos que a pesar de decir discrecionalmente tiene que motivar, pero la cara de motivación es diferente. Hoy, después de esta pequeña evolución, la Corte Suprema puede, siempre que no se cumplan con los requisitos de admisibilidad, excepcionalmente disponer que llega el recurso de casación si discrecionalmente ha sido perdón. Un dato adicional en el cual luego voy a detener. Siempre que lo considere necesario para el desarrollo de su doctrina jurídica. Siempre que lo considere. La versión anterior decía para que cumpla los fines. Adecuada aplicación del derecho objetivo y uniformidad de la jurisprudencia. Ahora dice siempre que lo considere necesario para el desarrollo. No para la uniformidad de la jurisprudencia. No para la adecuada aplicación del derecho, para el desarrollo de la doctrina. Vamos a ver qué es esto. Vamos a intentar responder a qué es esto. Ley procesal del trabajo. La ley procesal del trabajo, como ustedes saben, es del año 2010. Bueno, la ley procesal del trabajo
versión original, la Ley Procesal del Trabajo tampoco tenía una disposición de casación excepcional. La casación procedía en los casos en los que la ley decía que no. En el año 2023 se modificó. El Código Procesal Civil se había modificado en el 2022. Ahora, la Ley de Trabajo se modifica en el 2023. Y en el 2023, que la norma que tiene esa ley de hoy, dice: excepcionalmente, comparémoslo en nuestra cabeza con el Código Procesal Civil, excepcionalmente es procedente el recurso de casación en los supuestos no previstos en el artículo 34, por eso está ahí, el 34, habiendo requisitos aquí está el truco, el 34, porque la diferencia del 388, el 34 de los estatutos del trabajo establece requisitos. Cuando la Sala Constitucional se lo resuelva, discrecionalmente, la palabra clave, discrecionalmente, que ya estaba en el Código Procesal Civil también, lo considera necesario para el desarrollo de su vida. ¿Por qué es importante mirar esto en el modo? Porque no podemos entender el sistema de casación de la Ley Procesal del Trabajo si no entendemos el sistema de casación. Porque lo que queda claro es que en el año 2022 el legislador, creo yo por iniciativa del Poder Judicial, el legislador confió más en la Constitución, le quitó un porcel a la Constitución y le dio una posibilidad discrecional para definir en qué casos debe proceder el recurso de casación, con dos palabras clave: discrecionalmente, desarrollo de la doctrina. Código Procesal. El Código Procesal Penal, también me parece interesante, porque tenemos que mirar qué hace la Corte Suprema. Esa es mi invitación, es a mirar la Corte Suprema, no quedarnos en el recurso, sino mirar la Corte Suprema. La casación excepcional, en el caso del Código Procesal Penal, sí fue incorporada desde su versión original. Y decía, bueno, decía y dice, así está en su versión original: excepcionalmente será procedente el recurso de casación en casos distintos a los arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema discrecionalmente no procede. Es decir, si nosotros en verdad queremos saber qué cosa es lo que significa en el Código Procesal Civil y qué cosa es lo que significa en la Ley Procesal Penal, estas dos palabras claves, discrecionalmente y desarrollo de la pena preferencial, la explicación la tenemos que encontrar en el legislador del Código Procesal, porque es la misma fórmula utilizada exactamente en la misma ley, en estas tres leyes, con la diferencia de que el Código Procesal Penal fue del año 2004, el Código Procesal Civil 18 años después, 2022, y la Ley Procesal del Trabajo al año. Modificación que no tiene la Ley de Organización Administrativa. Muy bien. Eso es lo que la ley dice. Pero claro, con estos, como yo decía al inicio, con estos conceptos jurídicos indeterminados, discrecionalmente, y desarrollo de la doctrina competencial, segundo, criterios jurisprudenciales, como ustedes me complementarán con lo que conocen de lo conozco. ¿Qué cosa hay que hacer así? Ya vemos que ha dicho el Código Procesal Civil. Ahora veamos qué cosa, cómo ha entendido la Sala Civil de la Corte Suprema esto, que esta facultad que le ha dado la ley. Y aquí
la civil permanente, dice, de la revisión de los ítems antes descritos, se aprecia que ninguno de ellos plantea un problema jurídico. Está aquí comentando las razones que justifican el pedido de casación excepcional planteado por el recurrente. De la revisión de los ítems antes descritos, se aprecia que ninguno de ellos plantea un problema jurídico con cierto grado de generalidad. Ajá. Problema jurídico con cierto grado de generalidad. Pues aquí la Corte Suprema, que no está claro de esta cita, pero parece estar queriendo llenar el contenido de desarrollo de la doctrina jurisprudencial con este concepto. Problema jurídico con cierto grado de generalidad, lo voy a poner entre paréntesis, o frecuencia. Claro, no está simple. Generalidad y frecuencia. Siguen siendo la sala permanente. Que venga forjando pronunciamientos contradictorios. Es decir, no solo resulta relevante que el problema jurídico tenga cierto grado de generalidad, o sea, frecuente, sino que además de la generalidad de frecuencia venga generando en la aplicación sentencias contradictorias. Contradictorias son las peores. Con sentencias, bueno, así dice sentencias contradictorias, pero pueden ser sentencias en distintos sentidos, no necesariamente tienen que ser contradictorias. La contradicción es el extremo de las sentencias de distintos sentidos, pero no es mío. Basta, incluso, bastaría que haya distintos sentidos, no necesariamente contradictorios, para que se a nivel de la Corte Suprema o de los órganos funcionales del organismo. Y que por tal motivo sea menester y urgente. A mí me parece interesante cuando la Corte Suprema tiene esta facultad de las palabras que usa para definir su competencia son claves. Hasta ahí todo está perfecto. Hasta ahí es lo posible. ¿Por qué la sala permanente civil es urgente? Hay dos excepciones. O la palabra urgente se ha utilizado sin mayor respeto, o, cosa que es muy interesante desde la teoría del derecho, eso segundo que diré, o porque se considera que el rol primario lo tiene el legislador y que el rol secundario lo tiene la Corte Suprema y solo se justifica allí donde sea urgente porque no se puede esperar al legislador. No sé si pero claro, es una visión muy positivista, bien si lo deseo, no, por la cual yo les recuerdo. A mí la palabra urgente bien, pero la palabra urgente no es bueno, por eso digo, porque luego esto, cuando mañana le venga otro caso a la sala permanente, va a tener ella misma que justificar para intervenir esto, si es urgente. Por eso digo, cuando uno tiene este poder, porque es un poder, la de decidir la propia competencia, solo lo tiene los órganos privados, nada más. Y lo tiene en el Perú desde el año 2004 la penal y en el año 2022 la civil, en el 2023 la anual. Porque antes no tenía ese poder la Corte Suprema. Como le dije, la Corte Suprema hacía lo que el legislador le decía que hacía. Solo a partir de estos años, que no lo repetiré, se convierte no va a definir su pero si al definirlo se ponen estos requisitos que luego han de justificarlos en los casos futuros, pues sería muy peligroso, porque habrá que encajar los casos que vienen en esa palabra correcta. Bueno, eso dice la permanente. ¿Qué dice la transitoria? La transitoria ha sido un poquito más prolija en este tema.
expediente, aquí está anotado los pasos, dice, y por supuesto, pues, tenemos los datos que contravengan estos aquí, sería interesantísimo discutirlo, ¿no? Dice la transitoria. Si la Corte Suprema tiene facultad discrecional de atraer el conocimiento de un recurso, aún sin cumplirse las exigencias legales, cuando con ello preserve la unidad, plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico. Unidad, plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico. Ojo. Esto es interesante. Porque si con la casación excepcional hay que preservar la unidad, la coherencia y la plenitud del ordenamiento jurídico, esto trasciende la jurisprudencia. No sé si me voy a entender. No solo es ser jurisprudencia contradictoria. Esto es también si, por ejemplo, órganos administrativos resuelven de manera diferente, o si el ordenamiento jurídico es contradictorio, o si el ordenamiento jurídico es oscuro, independientemente de que las decisiones del Poder Judicial sean contradictorias o no. ¿Me explico o no? Es decir, ¿qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar con esto que para la sala civil transitoria, estoy leyendo, esto es interpretación de los textos, para la sala civil transitoria, su rol como órgano de casación es mucho más trascendente que el rol de la sala permanente. A partir de los textos. Yo no sé, y por eso les digo, que para mí es importante, la conciencia que tengan los jueces supremos. Los jueces supremos tienen que ser conscientes que las palabras no son gratuitas, que las palabras son poder. Entonces, si nosotros le exigiéramos hoy a la sala permanente de la Corte, de la sala permanente civil, que concedan otro recurso de casación excepcional, se ha puesto más límite, no sé si me deja. En cambio, la sala transitoria ha sido más laxa. Pero bueno, de estas dos, yo citando dos oraciones. Pero luego la Corte transitoria desarrolla más idea y dice: para ello es necesario, acumulativamente, establece más requisitos, dice, precisar el estado de la cuestión de la doctrina jurisprudencial cuyo desarrollo se pretende, y estos son requisitos que le pide al recurrente, que son consistentes, a mi modo de ver, con lo que está pensando la Corte Suprema. Que la doctrina jurisprudencial esté intrínsecamente relacionada a la materia controvertida, señalar con claridad el vacío normativo, la necesidad de cambio de criterio, la unificación o clasificación interpretativa y construir una argumentación discursiva racional y puntual. O sea, solo en esta comparación comparamos que hay dos autoconcepciones distintas del rol que uno tiene. Uno es correcto y el otro es incorrecto. Si quitamos la palabra urgente, que me parece que es una palabra que hace ruido, pero si quitamos la palabra urgente, a mi modo de ver, no es que un criterio sea correcto y que otro criterio no sea. No es que sea correcto lo que haya hecho la sala permanente e incorrecto el transitorio o viceversa. ¿Por qué? Porque cuando la ley le está dando a la Corte Suprema el sentido de análisis de conveniencia. Y como es conveniencia en su competencia, y además no estamos hablando de lo penal, en lo penal puede haber más ruido. En lo penal puede haber más ruido porque hay garantías constitucionales vinculadas. Ni en lo laboral, ni en lo civil, ni en lo contencioso, ni en lo ¿ok? O sea, ustedes saben lo que me refiero. Obviamente, el derecho fundamental, si el proceso civil laboral, no, a lo que me refiero es que en lo penal hace ruido, hace mucho ruido, estos poderes de la casación cuando lo que viene es una condenatoria. Si lo que viene es una condenatoria, es la discusión que hay ahorita,
usted lo sabe mejor que nadie. Si lo que viene es una condenatoria, la restricción de la casación sí puede ser una afectación a la condición. Pero esa discusión solo es lo que lo demás no. Bueno, lo que quería decirles con esto es, comparando lo que ha hecho la transitoria con la permanente, no es un destino correcto, no es nada. Las dos salas discrecionalmente se autoperciben con un rol diferente. A mi juicio, ambos roles perfectamente posibles. Uno se concibe como un rol acotado y el otro se concibe como un rol. Insisto, perfectamente posible. No es un destino correcto y otro destino correcto. Lo que está mal es que las dos salas, es decir, dos salas que es lo mismo de la Corte Suprema se conciban de manera diferente. Eso es lo que está mal. Y eso es un problema orgánico de las distintas salas. Porque entonces no hay igualdad. Es como si hubieran dos recursos de casación distintos definidos a la suerte. No sé si me voy a entender. Es como, vaya usted a la lotería. Usted va a la lotería y coja. Hay dos bolos en la cajita. El bono casación amplia y el bono casación restringida. Y el litigante tiene que sacar y le tocará la casación. Insisto, no me parece incorrecta ninguna de las dos definiciones. Lo que me parece un problema es que dos salas que ven lo mismo se autodefinan de manera diferente, porque eso sí genera un problema. Sala penal. La sala penal, todos sabemos, ha sido mucho más prolija en eso, porque muchos años en eso. Pero quiero citar un par de normas, perdón, de sentencias. Una donde dice: la norma procesal ha regulado la casación excepcional en el inciso 4, que permite al Supremo Tribunal excepcionalmente y superando las barreras de condiciones objetivas de admisibilidad, ese es el común denominador, que pueda aceptarse el recurso de casación, y aquí viene lo importante, pero sujeto a que se estime imprescindible para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial y que el recurrente consigne adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Si ustedes se dan cuenta, la sala penal no dice nada. Cuando define su competencia, y eso puede tener un sentido de oportunidad, no querer tomar opción, no sé si me dejó. El litigante, sea el criterio amplio, sea el criterio restrictivo, pero que el litigante sepa qué significa eso, porque si el juez va a repetir lo mismo que la ley dice, entonces luego desarrollo, ¿no? Dice, no, después parece algo interesante, ¿no? Por ejemplo, unificación de interpretaciones contradictorias, afirmación de la existencia de una línea jurisprudencial o jurisprudencia vinculante a la máxima instancia judicial, pretensiones contrapuestas expedidas por tribunales inferiores o definición de un sentido interpretativo a una norma reciente o escasamente invocada de especiales conocimientos. En este desarrollo y las problemas la penal está limitando, pero va en línea de la civil, no solo jurisprudencia, ordenamiento jurídico penal. Más y aquí habla de más allá de un derecho. Llegado a este punto, y ya para terminar, hay dos palabras claves: la ley y el juez. Las palabras claves son impresionantes.
jurisprudencia nacional, particularmente el Tribunal Constitucional, que en mi recorrido para preparar esta conferencia he detectado, por supuesto, regamelota, me parece que el Tribunal Nacional se ha ocupado más de este asunto de la discrecionalidad, pero relativo a la discrecionalidad administrativa. Porque el gran problema que tiene la función administrativa es uno de los puntos de quiebre entre lo que hace la función administrativa y la función jurisdiccional, es la discrecionalidad. La relación la relación administración-ley es mucho más estrecha que la relación administración-juez. Perdón, ley-administración, ley-juez. Bueno, y sobre la discrecionalidad. Yo puedo definir la discrecionalidad en oposición. Lo discrecional es lo no reglado. Es decir, lo que teníamos en la versión original del Código Procesal Civil era reglado. El Código Procesal Civil decía: la Corte Suprema debe conocer la declaración siempre que se presenta A, B o C. Con lo cual, si se presenta A, B o C, la Suprema tiene consideración pública, no hay más. Aquí me dice, la ley le dice a la Suprema, en varias ramas, le dice que si A, B, es al revés, ¿no? Si se presenta A, B o C, no debes conceder la casación. Fíjense que es interesante. Si se presenta A, B o C y no se cumplen los requisitos A, B o C, no debes. Pero discrecionalmente puedes. Eso es lo que la Corte le llama atracción. O también lo que se llama salvedalismo. ¿No? Algo, no voy. Discrecionalidad para traer, no para traer. Entonces, decía, la primera manera de entender discrecionalidad es en oposición a lo reglado. Pero la segunda manera de entender discrecionalidad es en oposición a lo arbitrario. Lo discrecional no es sinónimo de arbitrario. ¿Y qué cosa quiere decir? Que lo arbitrario es sin expresión de causa. Lo discrecional es, sin ser reglado, opción justificada. Ahora, eso suena lindo en lo que uno dice, pero cuando uno tiene que profundizar esto, se da cuenta que es fácil. Y aquí le quiero citar dos citas doctrinales para que vean que esto es fácil. Esto para que vean la realidad y la tarea que nos corresponde es importante. Ferrayoli. Como usted sabe muy bien, Ferrayoli es un positivista. Si uno le dice que el juez tiene discrecionalidad, ya Ferrayoli dice porque Ferrayoli. Y Ferrayoli dice: la discrecionalidad judicial, la cual interviene en aquella específica actividad tendencialmente cognitiva, que es la aplicación de la ley, tanto ordinaria como constitucional. Su espacio está, si bien lo dice Ferrayoli, su espacio está circunscrito por la sujeción a la ley y se limita por ello a interpretación de las normas aplicadas. A diferencia de la discrecionalidad política, que se manifiesta en las decisiones legislativas y administrativas que producen un nuevo derecho, la discrecionalidad de la jurisdicción se manifiesta únicamente en las decisiones interpretativas, es decir, relativas al significado de normas. Es decir, la discrecionalidad del juez es posible en la interpretativa. Ferrayoli en línea de su concepción positivista. Al otro lado de la cancha está, como sabemos muy bien,
Usted dice que sí, el Estado de Derecho, toda decisión debe explicitar las razones en favor de la misma. Solo así se hace posible un control de la decisión, pero no lo sigue. Porque si nosotros decimos que la discrecionalidad se justifica la norma que estamos analizando, le dice a la Corte Suprema que tiene ámbito de discreción. Ámbito de discreción, ¿qué cosa significa? Que tiene la posibilidad de establecer ella misma opciones posibles, a diferencia de lo reglado, que la opción la da el Estado. Discrecional es en síntesis. Discrecional significa que la propia Corte Suprema, dentro del ámbito de los fines de la ley, que es cumplir con los fines de la casación o el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, teniendo estos dos normas, con la finalidad de cumplir esos fines, la Corte Suprema es la competente para definir su ámbito de acción. Restringido ámbito, la ley ya ha confiado en eso, como lo ha hecho la sanción. Pero el segundo problema es tenemos el artículo 22 de la ley orgánica del Poder Judicial, que valgan verdades, aunque no nos pueda gustar, es la única norma que nos da un ancla en este mar del Estado. Porque el artículo 22 dice, ¿no? Principios jurisprudenciales que han de ser obligatorios, ¿no? Y curiosamente es la misma fórmula de la ley de contencioso administrativo, que no es la línea que sigue la de los abogados con la estrategia por encima de lo que hemos metido, hicimos copiar lo que la ley orgánica. Pero si nosotros analizamos la norma que más conozco, que es el Código Procesal Civil, la ocupación no es consistente en aquello que es doctrina jurisprudencial, porque ahora habla de doctrina jurisprudencial, pero antes habló de pena pasatoria, precedente vinculante y doctrina jurisprudencial. En uno de los proyectos de ley del área de casación, que se trabajó, existe una diferencia que era marcada por precedente, es lo que el órgano jurisdiccional, el Corte Suprema, ha dicho expresamente como tal, que es expresado una regla. Doctrina jurisprudencial es más bien un conjunto de decisiones similares que la Corte Suprema adopta en el transcurso del tiempo en un mismo sentido, del cual se puede extraer un principio legal, no una regla. Pero debería estar esto, pero como pongo la discusión. Pero está claro que esta diferencia, por ejemplo, no está en la ley, no se depende de la ley. La ley no hace una distinción clara entre una diferencia entre lo que es precepto derivado de un precedente judicial y precepto derivado de una doctrina. No lo es. Y la confusión es aún mayor si leemos la ley del contencioso administrativo, porque la ley del contencioso administrativo, porque eso sí tiene una norma especial que no está en el Código Procesal Civil, habla de principios jurisprudenciales, no habla de doctrina jurisprudencial ni de precedente. En conclusión, ¿cuál es mi conclusión de la discrecionalidad del origen de la doctrina jurisprudencial? Sí creo que hay dos maneras de entender doctrina jurisprudencial. El primero es
el sentido que se deriva del presente. Pero el segundo sentido es un sentido que ha sido adoptado por la sala penal de la Corte Suprema, en el sentido que debe ser entendida como una línea afirmada en varias sentencias. Línea afirmada en varias sentencias. Pero, también otra vez, uno dice línea afirmada en varias sentencias, bueno, copia la definición y luego el caso. A ver. Cuando definimos doctrina jurisprudencial, lo definimos, esto no va a ser saber, estoy de acuerdo con el concepto, pero estoy de acuerdo con el concepto en tanto se aplique bien. Y cuando definimos doctrina jurisprudencial como línea jurisprudencial establecida en una línea jurisprudencial, subrayo jurisprudencial. Imagínense que yo tengo tres sentencias. La sentencia 1 dice: el contrato es el acuerdo de dos o más personas para revelar, extinguir, modificar relaciones. Sentencia 2: el contrato es el acuerdo de dos o más personas para revelar, modificar. Sentencia 3: el contrato es, etc. Esa es una repetición que está haciendo la sentencia de lo que la ley dice. Uno, sí, pero no sé. Que lo tiene que decir, está muy bien que lo diga, porque tiene que justificar sus respectivas decisiones en el artículo 1165, ¿sí? Pero eso no sé si me acuerdo. Eso es lo que acaba de decir. Que está en la sentencia no quiere decir que es una línea jurisprudencial. Una línea jurisprudencial es lo que, dicho en distintas sentencias, supone una toma de posición del juez. Por ejemplo, si alguien dijera, lo inventamos solo para hacer las cosas más, si alguien dijera, el matrimonio, si un juez quiere en su sentencia, el matrimonio es un contrato, porque en virtud del artículo 1365, un juez menciona el contrato. Usted no quiero saber y no sé si correcto o no correcto, estoy ejemplificando. Porque el juez acta sobre la base de un acto que aparece en la sociedad, ¿no? Matrimonio, ha dicho, porque eso está dicho en la ley, ha entendido que este acto, matrimonio, encaja en el supuesto derecho de los contratos. Eso lo ha dicho la sentencia. La sentencia 2 ha dicho que el matrimonio es un contrato. La sentencia 3 ha dicho que el matrimonio es un contrato. Entonces, claro, hay una línea jurisprudencial en el sentido que el matrimonio es un contrato, porque no hay ninguna ley que diga que el matrimonio es un contrato. Lo mismo podría decirse del pacto social, del pacto social de una sociedad. Quien diga, porque decir, claro, el matrimonio es un contrato, significa decir, que se aplica los regímenes de contrato del Código Civil, decir que el pacto social de la ley de la sociedad es un contrato, significa decir. Línea jurisprudencial significa lo que es decidido en un mismo sentido en distintas sentencias. La toma. Cuando uno compra libros de jurisprudencia, ahora no sé si hay libros de jurisprudencia, ahora entonces ahí me pidieron que
haciendo recomendaciones de sentencias, de la parte de la sentencia no le viene nada, de la parte de la sentencia no repite lo que la norma dice. Que la sentencia tiene que repetir lo que la norma dice, sí, por supuesto que tiene que hacerlo, porque tiene que justificar la norma. Pero eso no es lo importante de la sentencia, no está repitiendo la norma. Lo importante de la sentencia es el sentido que le da al caso concreto. Pero es para definir lo que es doctrina jurisprudencial. Doctrina jurisprudencial es una línea que se puede extraer de distintas sentencias en partes donde la jurisprudencia toma una decisión. No estoy queriendo decir con esto lo que esté en el fallo, sino puede ser en la parte justificativa, pero de la sentencia hace una labor de inteligencia, es decir, donde dice, porque dado esto del organismo jurídico debe entenderse que, y a partir de ahí decide, ¿no? Pero la decisión no necesariamente, ¿no? Pero la interpretación de la Corte Suprema, de la Corte Suprema, toma una opción, adopta una posición, decide. ¿Sabe por qué? Porque lo más importante de lo jurisprudencial es la decisión. Se diferencia lo legislativo de lo jurisprudencial. El legislador opta y declara. Opta y sanciona también, obviamente opta en las distintas posibilidades políticas, opta y declara. Declara en términos de la libertad. La jurisdicción resuelve el conflicto. Porque si va a venir a decir lo mismo que dice el legislador, no está. Entonces, lo rico, lo importante, el aporte social, político, cultural de la jurisdicción está en la decisión, en la posición que adopta sobre decisiones electorales. En la famosa ratio decidendi. Por eso el concepto de ratio decidendi. Tenemos que recuperar la noción de ratio decidendi y el poder de la jurisdicción. No la decisión. La decisión que importa a Juan y a María, no sé si me van a entender. La decisión que importa a Juan y María, pero la José, a Roberto y Federica. Pero a la sociedad le importa la razón. A la sociedad le importa la justificación del órgano judicial que va dándole sentido a la norma y al conflicto, va decidiendo cómo se trabaja. Eso es doctrina jurisprudencial. Eso es doctrina jurisprudencial. Se ubica en la razón. Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana. Mientras más cosas dicen, más dicen. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros darle un cierto sentido a este rol político, a este rol, de cierta forma político, pero este rol decisor, como decía al inicio, donde el legislador le confiaba a la Corte Suprema decidir ella misma cuál es su rol. En ciertos ámbitos, en ciertos límites, ¿no? Pero no se va en todos sitios, la Corte Suprema ya no puede decir, yo soy la norma distancia. Y le entiendo totalmente con lo que decía hasta acá. Una discusión por algunos profesores. Si uno es órgano de casación, y esto va a sonar muy duro, pero es así. Si uno es órgano de casación, no revisa el error fáctico y se advierte el error fáctico, porque si hace algo está generando fantasía, desigualdad. Lo que pasa es que es difícil, pero ese error hay que asumir.
Como el juez de primera instancia cuando tiene que sentenciar y se da cuenta que el demandante se equivocó en el delito de ley. No. Entonces la posición es que me doy cuenta que se equivocó y por lo tanto yo, de acuerdo a la sentencia, voy a creer. Así como el juez de primera instancia tenía límites, bueno, la Corte Suprema también tiene límites. Y las funciones regionales sí me dicen, ahora me extendió mucho. Casación excepcional. Casación excepcional es un proceso fundamental para poder definir el rol, fíjense, hace 10 años hubiera dicho yo, el rol que el ordenamiento jurídico le da a la Corte Suprema. Hoy tengo que decir, el rol que la propia Corte Suprema. A través de la casación excepcional, la Corte Suprema define el rol. Les he dado dos ejemplos que para mí son fantásticos. Lo que hace la sala permanente, la sala nacional civil. Uno se ha concebido como un rol acotado. El otro se ha definido como un rol más largo. Insisto, ninguno es incorrecto. Son dos posibilidades que la Corte Suprema tiene la potestad de establecer cómo se ve el rol que tiene. Pero si mañana, me parece que tanto lo que hace la sala civil transitoria como lo que hace la sala civil permanente son dos opciones distintas, pero dos opciones legítimas. Entonces, bueno, ambas válidas están dentro del abanico de posibilidades que la Corte Suprema, de la que la Corte puede definir su uso. Pero, por ejemplo, si mañana la Corte Suprema dijera, la sala civil, la sala permanente, la Corte Suprema dijera, y entonces a partir de ahora, con la casación excepcional, voy a comenzar a hablar a resolver errores de derecho. No sé si me veo. Lo discrecional da posibilidad de elección no ilimitada. Lo que han hecho las dos salas son posibles dentro de la Constitución. Pero si una sala comienza a decir, ya, mi casación excepcional correcto los errores porque yo puedo llamar lo que quiero, y entonces ahora quiero corregir errores de derecho, eso ya no es posible. Porque está saliendo muy mal. La opción está dentro de esta seguido de errores de derecho de la captura de la lo discrecional no va dentro de un conjunto de posibilidades de decisiones posibles, jurídicamente posibles, porque si son jurídicamente posibles en el ámbito que le da la Constitución, son por lo tanto jurídicamente válidas. Pero fuera de lo jurídicamente posible, es jurídicamente inválido. Insisto, están dando un rol muy importante a la Corte Suprema, rol que no tiene otro rol constitucional. Le da a la Corte Suprema la potestad de definir su propia competencia, para que sea la Corte Suprema en definir su propia competencia la que defina qué rol quiere tener. Un válido o una restricción. Válidos. Válidos y modificables también. Otra cosa, lo rico del poder, de este poder, es que, claro, la Suprema tiene que ser consistente. No puede cambiar de un día para otro esto. Pero sí puede, pero no es esclava a lo largo del tiempo. No hace esta diferencia de lo que sería si esto estuviera hecho en una ley. Con lo cual la Corte Suprema, a lo largo del tiempo, puede decir que a pesar de que yo definía
hace 5 años esto, hoy entiendo hoy la situación, la coyuntura o la composición, lo que fuera, hace que ese rol hoy día simplemente o se parte de la ley justificable. Porque discrecionalidad no es. Bueno, perdón, yo no lo demasiado, pido disculpas, pero era intercambiado. Impresiones a partir de la experiencia de ustedes. No me percibo. Pero un para agradecer